22 de septiembre de 1985. Hotel Plaza, Nueva York. Los ministros de finanzas de las 5 economías más grandes del mundo se reúnen en secreto. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido. La reunión dura pocas horas. Se firma un documento de pocas páginas, sin ejércitos, sin amenazas militares, sin sanciones formales, solo firmas en papel. Y en los siguientes 3 años, el yen japonés se duplicó contra el dólar. La economía más dinámica del mundo entró en una trampa de la que nunca escapó. Japón perdió lo que se conocería como las décadas perdidas. 30 años de estancamiento. Todo comenzó en ese hotel, con ese papel, con esas firmas. Esta es la historia del Plaza Accord, el arma económica más poderosa jamás usada. Para entender por qué Estados Unidos atacó a Japón económicamente, te tienes que entender qué tan amenazante se había vuelto Japón. En 1945, Japón era un país destruido. Hiroshima, Nagasaki, Tokio bombardeada, industria destruida, economía colapsada, millones de muertos. Pero en solo 40 años, Japón se convirtió en la segunda economía más grande del mundo. El milagro japonés. Coches Toyota y Honda dominaban las carreteras americanas. Sony y Panasonic dominaban la electrónica global. Toshiba y Fujitsu competían con IBM. Los japoneses fabricaban mejor que nadie, más barato que nadie. Kaizen, just in time, control total de calidad. Eran una máquina industrial perfecta y estaban ganando. Los números eran aterradores para Washington. En 1980, Estados Unidos tenía déficit comercial de $25.000 millones con Japón. Para 1985, ese déficit había crecido a $50.000 millones, el doble en 5 años. Empresas americanas estaban cerrando. Trabajadores americanos perdían empleos. Detroit, capital de la industria automotriz, se estaba muriendo. Los japoneses nos están destruyendo. Era el grito de los industriales americanos. El Congreso estaba furioso. Y el presidente Reagan necesitaba una solución. Para entender la solución, necesitas entender el problema. En los primeros años de los 80, el dólar americano era increíblemente fuerte. ¿Por qué? El presidente de la Fed, Paul Volcker, había subido tasas de interés a 20% para combatir la inflación. Tasas altas flecha inversores. Compran dólares para ganar ese interés. Flecha dólar se fortalece. Y un dólar fuerte significa importaciones baratas para americanos, inflación baja, prestigio económico, exportaciones americanas, caras flecha, nadie compra. Competidores extranjeros ganan mercado, industria americana sufre, y el yen japonés estaba artificialmente débil. Japón mantenía el yen bajo para favorecer sus exportaciones. Si el yen es débil, los productos japoneses son baratos en dólares. Si son baratos, los americanos los compran. Si los americanos los compran, Japón gana. Era una guerra de divisas silenciosa, y Japón la estaba ganando. La solución de Reagan era obvia: debilitar el dólar, fortalecer el yen, hacer los productos japoneses más caros en dólares, y hacer los productos americanos más baratos globalmente. Pero no podías simplemente debilitar el dólar solo. Necesitabas cooperación internacional. Y ahí entró el Hotel Plaza. Es 22 de septiembre de 1985. Los G5, Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia, Reino Unido. Se reunieron en secreto en el Hotel Plaza de Nueva York. El secretario del Tesoro americano, James Baker, lideró las negociaciones. El mensaje americano era claro, pero no tan diplomático en privado. El dólar está demasiado fuerte. El yen está demasiado débil.
Necesitamos corrección. Si no cooperan en esto voluntariamente, el Congreso americano impondrá aranceles masivos a las importaciones japonesas. Era una amenaza velada pero completamente clara. Coopera o enfrenta proteccionismo. Japón no tenía muchas opciones. Dependía del mercado americano para sus exportaciones. Aranceles americanos destruirían su economía. Firmaron. El acuerdo decía, los 5 países coordinarían intervenciones en los mercados de divisas. Venderían dólares, comprarían yenes, marcos, francos. El objetivo, debilitar el dólar. Específicamente, que el yen se apreciara contra el dólar. Fue anunciado públicamente el mismo día. Los mercados respondieron inmediatamente. El yen empezó a subir. El dólar empezó a caer. Las intervenciones coordinadas funcionaron perfectamente. En 1985, el tipo de cambio era 240 yenes por dólar. Para 1987, era 150 yenes por dólar. El yen se había apreciado 60% en 2 años. Para los americanos, esto era victoria. Los productos japoneses se volvieron 60% más caros en dólares. El déficit comercial americano empezó a mejorar. Fabricantes americanos competían mejor. Japón, a corto plazo, absorbió el golpe. Pero el Banco de Japón cometió un error fatal. Para compensar la apreciación del yen, que dañaba exportaciones, bajaron dramáticamente las tasas de interés. Dinero barato, crédito fácil, liquidez masiva. La idea: si las exportaciones sufren, estimulemos la economía doméstica. Parecía lógico, fue catastrófico, porque todo ese dinero barato fue a alimentar burbujas masivas. Con tasas de interés bajas y crédito abundante, los japoneses empezaron a invertir masivamente en 2 cosas: bienes raíces y bolsa de valores. La burbuja inmobiliaria. Los precios de propiedades en Tokio se dispararon. Para 1989, el valor total del suelo de Japón equivalía a 4 veces el valor de todo el suelo de Estados Unidos. Un país del tamaño de California valía 4 veces más en bienes raíces que todo Estados Unidos. Era completamente absurdo. El Palacio Imperial de Tokio, teóricamente, valía más que todo California. Los empresarios japoneses compraban edificios icónicos americanos. Rockefeller Center en Nueva York, comprado por Mitsubishi. Estudios de Columbia Pictures, comprado por Sony. Pebble Beach Golf Course, comprado por japoneses. Los japoneses parecían estar comprando el mundo, y los americanos estaban aterrorizados. La burbuja bursátil, el índice Nikkei subió de 10.000 en 1983 a 39.000 en diciembre de 1989. Casi cuadruplicado en 6 años. Las valoraciones eran absurdas. Price to earnings ratios de 60x, 80x, 100x. Las acciones japonesas eran las más caras del mundo, por cualquier métrica racional. Pero nadie cuestionaba. Japón es diferente. El modelo japonés es superior. Los precios seguirán subiendo. Sonaba familiar, ¿verdad? El Banco de Japón finalmente se asustó de las burbujas. Subieron tasas de interés agresivamente. ¡Boom! Burbuja inmobiliaria empieza a desinflarse. ¡Boom! Burbuja bursátil colapsa. El Nikkei cayó de 39.000 en diciembre de 1989 a 15.000 en 1992, pérdida del 60% en 2 años. Y los bienes raíces. Los precios cayeron 70-80% en las siguientes décadas. Nunca se recuperaron completamente. Las consecuencias fueron devastadoras. Los bancos japoneses habían prestado masivamente usando bienes raíces como colateral.
El colateral vale 100, te presto 80. Pero cuando el colateral cayó a 30, los préstamos eran incobrables. Los bancos tenían montañas de deuda mala. Pero el gobierno japonés no permitió que los bancos quebraran. Eran zombie banks, bancos muertos que seguían funcionando con soporte gubernamental, sin quiebras, sin limpieza, sin reestructuración, solo zombies. Las empresas habían tomado préstamos masivos para especular en bienes raíces y bolsa. Cuando las burbujas colapsaron, las deudas quedaron. Pero los activos valían nada. Años de ganancias dedicadas a pagar deudas, sin inversión, sin crecimiento. Los consumidores, la riqueza de los japoneses había sido ilusoria. Sus casas valían millones en papel, pero cuando el mercado colapsó, esa riqueza desapareció, y con ella la confianza para gastar. Japón entró en deflación, los precios caían, la gente esperaba precios más bajos para comprar. Esto significaba menos gasto hoy, lo cual causaba más deflación, una trampa deflacionaria. Lo que siguió fue extraordinario por su duración. Japón no tuvo una crisis, tuvo décadas de crisis. Primera década perdida, 1990 a 2000. Crecimiento promedio, 1%. Deflación persistente. Desempleo juvenil disparado. Generación hielo. Jóvenes sin futuro. Segunda década perdida, 2000 a 2010. Breve recuperación interrumpida por crisis global. 2008 deuda pública. 200% del PIB. Tasas de interés. 0% y aún sin crecimiento. Tercera década perdida, 2010 a 2020. Abenomics, intento desesperado de estimular, impresión masiva de dinero. Algunos resultados, pero deflación persistió. Para comparar, el Nikkei en 1989, 39.000, el Nikkei en 2000, 24, apenas volvió a 39.000, 35 años después. 35 años para recuperar el nivel de 1989. Cualquier japonés que invirtió en bolsa en 1989 esperó 35 años para no perder nada. Es la mayor trampa financiera del siglo XX. Y comenzó en el Hotel Plaza. La pregunta que los japoneses se hacen: ¿fue el Plaza Accord un ataque deliberado de Estados Unidos? ¿O fue una corrección necesaria? Los que dicen que fue corrección necesaria, el dólar sí estaba sobrevalorado. El déficit comercial americano, sí, era insostenible. Japón sí mantenía el yen artificialmente débil. Era una distorsión que necesitaba corrección. Alemania y Francia también firmaron y también sufrieron cierta apreciación. Los que dicen que fue ataque deliberado. Estados Unidos sabía que una apreciación fuerte del yen dañaría a Japón. Las negociaciones ocurrieron en secreto, sin debate público en Japón. El Congreso americano tenía lista de aranceles como amenaza velada. Y la respuesta del Banco de Japón, bajar tasas, fue ¿una trampa? Si Japón bajaba tasas para compensar, burbuja. No, si Japón no bajaba tasas, recesión por yen fuerte. En cualquier caso, Japón perdía. ¿Fue intencional? Probablemente la respuesta está en el medio. Estados Unidos quería debilitar el yen, pero no planeó específicamente las décadas perdidas. Las burbujas fueron creadas por las propias decisiones del Banco de Japón. Sin embargo, el Plaza Accord creó las condiciones. La herida fue abierta por Estados Unidos. Japón se le infectó solo. Lección 1. Las monedas son armas. El Plaza Accord demostró algo que los economistas sabían, pero el público ignoraba. El tipo de cambio es un arma geopolítica. Puedes destruir a un competidor sin disparar un tiro. Solo ajusta su moneda. Lección 2. Los acuerdos voluntarios no siempre lo son. Japón voluntariamente
firmó el Plaza Accord. Pero la alternativa era aranceles devastadores. No era elección real. Era coerción con guantes blancos. Lección 3. Las burbujas son consecuencias de políticas. Las burbujas japonesas no surgieron de la nada. Fueron consecuencia directa de tasas de interés artificialmente bajas. Las políticas monetarias tienen consecuencias no intencionales. Lección 4. La deflación puede ser peor que la inflación. Japón pasó décadas con deflación. La trampa deflacionaria es difícil de escapar. Hoy, los bancos centrales globales temen más la deflación que la inflación. Japón enseñó esa lección. Lección 5. Las superpotencias protegen sus intereses. Estados Unidos no destruyó a Japón por maldad. Lo hizo para proteger su industria, empleos y supremacía económica. Las superpotencias siempre lo hacen. Lo mismo ocurrió con China en la última década. Aranceles Trump. Presiones para apreciar el yuan. El patrón se repite. Y el Plaza Accord no fue la última vez que Estados Unidos usó monedas como arma. China hoy. La misma historia, actores diferentes. China mantiene el yuan débil para favorecer exportaciones. Estados Unidos tiene déficit comercial masivo con China. El Congreso americano pide acción. Pero China aprendió de Japón. China no firmará un Plaza Accord. China tiene reservas de $3 trillones. China tiene armas económicas propias, deuda americana que podría vender. China es nuclear. El juego es diferente, pero el impulso americano es el mismo: debilitar al competidor económico, sin disparar un tiro. El futuro, las guerras del siglo XXI no serán principalmente militares, serán económicas, monedas, aranceles, sanciones, control de tecnología. El Plaza Accord fue el precursor, las guerras comerciales de Trump, las sanciones a Rusia, no el bloqueo de chips a China. Son todos capítulos del mismo libro, un libro que comenzó en el Hotel Plaza, en 1985. El Plaza Accord cambió el mundo. Sin un solo disparo, sin una sola amenaza militar, solo 5 firmas en un papel de hotel, y la segunda economía más grande del mundo entró en un estancamiento de décadas. La lección para hoy es clara. En el siglo XXI, las guerras más devastadoras son económicas. Los ejércitos conquistan territorios, las monedas conquistan economías, y las economías concretas no necesitan ser reconstruidas, simplemente se quedan atrapadas, como Japón lleva 35 años atrapado. En el próximo video, vamos al momento más oscuro del capitalismo moderno, el Martes Negro, el día que comenzó la Gran Depresión. Dale like. Suscríbete, porque entender estas historias es tu mejor defensa contra el futuro.